Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a The Laura Pipkin Show. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y pues el tema del que vamos a hablar el día de hoy es la persecución de cristianos a nivel mundial. Vamos a empezar con un preámbulo de lo que es la Guerra Cristera, que se dio en México entre 1926 y 1929, y que era precisamente cuando a través de la ley Calles se buscaba que la Iglesia no participara en las decisiones del gobierno, no participara en decisiones del Estado, que la Iglesia no tuviera propiedad sobre ningún patrimonio que perteneciera al gobierno porque por cosas que se habían dado con anterioridad. Entonces, esta ley Calles, que empezó prohibiendo en esa parte a la iglesia, pues como todo, ¿no? Empiezan las cosas de una manera y terminan de otra. Entonces, lo que se empezó a hacer con muchas restricciones religiosas. Dice que el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles implementó la ley Calles en 1926 para aplicar las disposiciones constitucionales, lo que llevó a la clausura de escuelas católicas, la provisión de sacerdotes extranjeros y restricciones sobre la participación pública de la iglesia. Ustedes no sé si recuerdan que anteriormente nuestras abuelitas, nuestras mamás, quien le tocó conocer a su bisabuelita, pues eran personas muy creyentes, eran personas que iban, cada domingo iban a misa, se quedaban ahí en misa y a veces iban no a una, iban a varias. Y nos educaron, los que somos ya de generaciones más viejitas, nuestras abuelitas educaron de esa manera a nuestros papás buscaron darnos esa educación, pero ya con nuestros papás hacia nosotros como que algunas cosas se empezaron a perder y ya de nosotros a nuestros hijos, muchas cosas se han perdido. Quienes ya tienen hijos a nivel que pueden tener más hijos que tienen nietos, digo, porque a mí he conocido mucha gente que tiene nietos, yo me tardé más este, ya se ha perdido totalmente. En muchas familias, eso se ha perdido totalmente. Yo me acuerdo que cuando estaba niña, yo crecí en una familia católica. Cuando era niña iba a la iglesia, la escuela, la iglesia estaba atiborrada de gente. No alcanzaban los asientos. Y estamos hablando que tenían misa a las 7, 8, 9, 10 de la mañana, a las 12 de la mañana y luego en la tarde 6, 7, 8 y 9. No, hasta las 8 de la noche, los domingos. Y luego también el sábado estaba la iglesia súper abierta, ¿no? Para quien quiera, quien quisiera ir a visitar al Santísimo o los eventos que tenemos en la iglesia, que en lo particular yo los disfrutaba mucho, sobre todo los que eran de Semana Santa y de Navidad, ¿no? Lo que eran los 9 días de las pastorelas y luego que hacíamos las piñatas allá afuera de la iglesia y nos daban bolos y luego había tole, tamales. Yo recuerdo esos momentos y eran momentos maravillosos, pero hoy en día todo eso se está perdiendo. ¿Por qué está perdiendo? Yo digo que posiblemente porque tenemos tantísima información que nos llega a través de una vastedad de medios, que es tener y aparatos, ¿no? Tienes la computadora en la casa, tienes la televisión y luego la televisión, pues como ya la conectas a internet, ya puedes recibir información de todas partes del mundo, cargas el celular para todos lados, ya tienes tu Apple Watch, tienes todo, ¿no? Y estamos los padres, o he visto muchos padres que están súper atentos al internet, a sus redes sociales, que se olvidan de sus hijos. Entonces, esos valores familiares, esos principios y valores básicos que vienen de Dios, se están dejando de lado. Ya los papás no les dan esa atención a sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños van creciendo y van creciendo perdidos en la vida. Anteriormente, de cierta forma, la iglesia controlaba la educación de los niños y controlaba a los papás para que se diera esa educación. Era la parte bonita que yo le veía. Pero llegó en 1926 lo que es la ley Calles, promulgada por Plutarco Elías Calles, y mucho de eso empezó poco a cambiar. Luego, se viene lo que es la guerra cristera, que supuestamente nada más era para perseguir, porque obviamente pues la gente no le gustó que el gobierno limitara la participación de la iglesia en las decisiones políticas del país. Entonces mucha gente se formó lo que es el ejército cristero.
Y el ejército cristiano buscaba precisamente defender a la iglesia. Pero pues después llegó el ejército de acá de Plutarco Elías Calles y pues como somos seres humanos dentro del ejército, aunque se supone que eran como para detener al ejército cristero y al último se fueron contra mucha gente inocente. Mi abuelita de 94 años, que ella falleció a los 94 años, ya hace como casi 10 años, me platicaba mucho, me platicaba que supuestamente ellos no podían tener un culto religioso, no podían ir a una escuela católica, pero no solamente lo que era el ejército de México, no solamente los limitaba en los cultos religiosos o en escuelas católicas, sino a veces solamente por el hecho de que tú estabas estudiando, este, llegabas y eras em, víctima de, pues, del ejército. O sea, no solamente te retiraban tus libros, no solamente así como te ponían una prohibición, una alerta, no, o sea, asesinaban. Hasta asesinaban a mamás, a niños, maestros, sacerdotes, y fue una masacre total durante 3 años, casi 4 años. Bueno, estamos hablando de lo que son persecución de cristianos en el mundo. La semana pasada tuvimos un hecho que en lo personal a mí me dolió mucho. Me dolió mucho el miércoles pasado, Charlie Kirk, que en lo personal fue una de las personas que yo más admiraba porque una, una persona tan joven, con tanto ímpetu, teniendo una vida tan organizada, siendo tan elocuente al hablar, y sobre todo creyente, pues fue asesinado. Y fue asesinado por sus ideas. Yo no les voy a mentir, yo, antes de venirme de México, yo no sabía nada de Charlie Kirk. Yo empecé a saberlo cuando llegué aquí, porque obviamente cuando llegué a Estados Unidos hace 3 años, estaba todo el proselitismo por las campañas presidenciales. Entonces, como cuando yo estoy en México, me gusta informarme de lo que está pasando allá. Cuando llegué aquí, pues me empecé a informar de lo que está pasando acá, independientemente si yo podía votar o no. Pero tienes niños chiquitos y quieres saber qué está pasando porque dices, bueno, de aquí en adelante aquí voy a formar mi vida. Entonces sí tengo que saber porque entre más informada esté, mejores decisiones puedo tomar y pues con mi esposo también, ¿no? Decisiones en familia. Cuando llegué aquí, pues empecé a investigar en diferentes medios, en la televisión, en redes sociales, porque me gusta comparar los puntos de vista, me gusta comparar la información eh, que te ofrecen en internet, que te ofrecen en la televisión. Y ahí fue cuando conocí a Charlie Kirk. En lo personal, me encantó la manera que este joven hablaba, con la elocuencia, porque se basaba en la verdad y sobre todo se basaba en la Biblia. Él era cristiano, él era creyente 100% y cada domingo, como dijo su esposa, ¿no? Cada domingo, o sea, él cortaba todo y religiosamente, así, se iba a la iglesia. Su esposa, Erika Kirk, católica, con sus hijos católicos, él era más bien evangelista, pero acompañaba a su esposa a la iglesia católica cada domingo. Bueno, Charlie Kirk, mucha gente lo considera como un activista político. En mi opinión, más bien era como un líder que abogaba por los derechos civiles, porque mucha gente dirá, no, es que él se oponía al aborto, entonces no abogaba por los derechos civiles. Si eres cristiano y estás pro aborto, yo digo que no eres un cristiano de verdad, no eres un católico de verdad. ¿Por qué? Porque el aborto, de la manera que tú lo veas, digo, yo lo considero que está incorrecto, porque es una manera de asesinato. Si tú dices, no, pero es que mi cuerpo, ya lo hemos hablado y digo, lo vamos a seguir hablando en otros shows, pero bueno, él se oponía al aborto y por eso mucha gente lo consideraba como que no abogaba por los derechos civiles. Un derecho civil que tiene la criatura que cualquier mujer puede tener en su vientre es el derecho a la vida. Entonces, Charlie Kirk abogaba por este derecho. Él se oponía a lo que es el transgenderismo. Yo no soy psicóloga, estudié algo de psicología porque mucho tiempo me desarrollé en el área de recursos humanos y una de las cosas que sí te puedo decir es de que como recursos humanos, cuando tú estás trabajando con personas y aplicándoles evaluaciones psicométricas
o platicando con ellos para conocerlos mejor, para ver si encajan en un puesto o no de trabajo, yo me di cuenta, y bueno, toda mi experiencia en capacitación, me di cuenta del gran problema que tienen traumas, frustraciones no trabajadas desde la infancia. Porque si tú desarrollas un trauma, una frustración en la infancia, eso puede permear a través de toda tu vida y la puede perjudicar o la puede, ¿cómo se llama? O sea, la puede lanzar, ¿no? O sea, puede ser algo que sea bueno o puede ser algo que sea malo. Entonces, cuando hablamos de transgenderismo en niños de 10, 11, 12 años, Charlie Kirk se oponía a ello. Y se oponía por la simple razón de que cuando un niño, y yo lo veo en mi niña, ¿no? Que tiene 10, casi 11 años, están en una, se le llama adolescencia, porque adoleces de muchas cosas. Es un proceso que estás viviendo emocional y físico, donde estás cambiando de ser un niño a convertirte en un adulto. Entonces, vas por ese proceso durante la adolescencia y parte de la juventud. Y es un proceso difícil. Yo me acuerdo que fue difícil para mí. Tengo hermanos menores que fue difícil para ellos. No conozco una persona en la cual la adolescencia no haya sido difícil por el simple hecho de ser adolescencia. Y todavía le empiezas a meter la parte del transgenderismo, vas a confundir más a la criatura. Entonces, a veces digo, me pasa mucho que había cosas cuando yo estaba joven que no quería hacer, pero yo veía que eso le iba a servir, iba a ser feliz a mi mamá por hacerla, o por decir ciertas cosas, o iba a ser feliz a mi papá. Entonces, díganme, ¿qué hijo no quiere hacer sentir orgullosos a sus papás? Entonces, cuando llega el transgenderismo y los papás dicen, es que mi hijo se identifica como niña, mi hija se identifica como niño, y el niño dice sí, y ves al niño que no está tan convencido, o sea, Charlie Kirk se oponía a eso, como yo me opongo a ello. ¿Por qué? Porque si como papá estás manipulando a tu hijo, a tu hija, porque tú estás con tu psicosis aquí volando, y lo estás manipulando para que haga algo que solo a ti te satisface, a la larga lo estás perjudicando. Entonces, yo vi mucho de eso, digo, vi mucho de eso cuando trabajaba en recursos humanos, cuando trabajaba en capacitación, y de verdad, aguas, papás, porque niños sanos, niños sanos mentalmente pueden quedar enfermos de por vida si como papá los manipulamos, si dejamos que la sociedad influya sobre ellos cuando más débiles están emocionalmente, que es la adolescencia. Entonces, Charlie Kirk se ponía a eso. Y mucha gente dice, es que él no abogaba por los derechos civiles porque pues el niño tiene derecho a elegir su género. El niño ni siquiera sabe, el día de hoy quiere ser cocodrilo, mañana quiere ser tiburón, pasado mañana quiere ser ballena. Es parte de vivir, parte de crecer. Entonces, para mí, Charlie Kirk no era activista político, abogaba por los derechos civiles, independientemente de la opinión de otras personas, que aquí cada quien es libre de decir su propia opinión. Entonces, precisamente por eso me identificaba con él. ¿Por qué? Porque valores, principios que nosotros tenemos como familia, como personas, él los tenía. ¿Y por qué lo asesinaron? No sé por qué lo hayan asesinado. Yo creo que tiene mucho que ver, igual un punto de vista, con el hecho de que cuando él hablaba, la gente escuchaba. Entonces él se iba y se paraba a las escuelas, sobre todo a universidades, hablaba y logró que muchos jóvenes se registraran en el Partido Republicano. Entonces logró de muchas maneras que Trump fuera elegido presidente aquí en los Estados Unidos. Entonces, obviamente que empezó a resultar incómodo para algunas personas y pues les estorbaba, ¿no? Porque Charlie Kirk empezó a los 18 años plantándose bajo ¿cómo se le llama? Un stand como los que utiliza uno en el Tianguis, ¿no? Así, empezó a una universidad, se puso su stand
y su mesita como cuando vas al tianguis a vender. Se sentó y ahí puso los grandes, el primer letrero, ¿no? Los gobiernos grandes o llenos de mucha gente apestan. Entonces la gente empezó a ir a debatirlo. Y a los 18 años, y así empezó, hasta que a los 31 años le quitaron la vida. Pero yo le digo a mi esposo, trataron de silenciarlo y al contrario de silenciarlo, más bien le quitaron los límites terrenales para que su voz fuera más potente. ¿Y qué hicieron? Al quitarle esos límites, su voz es escuchada. Yo digo que no solamente en Estados Unidos rompió muchos paradigmas, no solamente influyó en Estados Unidos, yo puedo decir que influyó a nivel mundial. Y si tú como mexicano nunca habías escuchado hablar de Charlie Kirk, te invito a que escuches los videos y juzgues por ti mismo. Si eres muy woke, a lo mejor estás en contra, pero a lo mejor también te ayuda mucho a cambiar tu manera de pensar o a volverte más analítico. Bueno, ¿y por qué nos debe importar el que hayan asesinado a Charlie Kirk? Porque es una manera de perseguir cristianos. Es la persecución cristiana de la que hemos estado hablando. Entonces, nosotros vivimos en 1926 a 1929 en México, lo que es la guerra cristera, pero puedo decir que eso todavía no se ha acabado. Y al contrario, a veces en las sesiones que tenemos con Gustavo, platicamos lo decimos aquí al aire, ¿no? Platicamos de cómo lo que es las ideologías de moda, lo voy a llamar así, atacan por lo más débil o atacan a los más débiles. Si tú en tu casa no has promovido valores y principios sólidos, fuertes, no escuches a tus hijos, no les pones atención a tus hijos, y no me refiero cuando los niños están haciendo, porque digo, a veces pasa, ¿no? Como papás, que dedicas el tiempo de calidad y estás con ellos, te preocupas por qué están haciendo y entonces el chiquillo te reclama, es que nunca estás conmigo. O sea, no me refiero cuando el niño te trata de manipular, sino me refiero a conciencia. Por ejemplo, yo pues, si sabes que, pues la llevé a sus clases, me senté y platiqué con ella, me aseguré que tuviera comida, he estado ahí con ella, entonces sí, le estoy dedicando tiempo, o sea, le estoy diciendo que la amo, que la quiero, pero si como padre, ay, si como padre te olvidas totalmente de ello y nada más buscas el celular, la televisión, la computadora para tenerle entretenido, para tener entretenida o entretenido y te olvidas de tu rol de padre y dejas que la televisión, la computadora, el celular los eduquen y ni siquiera te importa buscarle un control parental en los aparatos para que no accese cierta información, no te sientas y platicas con ellos, entonces todo esto que llega del mundo, si tú no te preocupas por tus hijos, si tú abres, yo le llamo así como que es el diablo, ¿no? Si tú le abres ese pequeño espacio al diablo, el diablo va a llegar y lo va a ocupar, y lo ocupa en el alma de tu hijo. Entonces el diablo puede tener muchas formas, puede tener la forma de un falso amigo que dice, es que a mí sí me importas, yo sí me preocupo por ti, y el último que lo lleve por mal camino. Puede ser, digo, ahorita tenemos que tener muchísimo cuidado como padres, qué es lo que están viendo nuestros hijos en internet. Y si no tienen edad para tener teléfono, pues que no lo tengan. Ahorita en muchas escuelas les enseñan a que las tareas las tienen que hacer en la computadora y que por fuerza tienen que tener computadora. Pues yo lo que hago con mi hija, sí tienes computadora, pero la computadora nada más la utilizas para la tarea, para cosas de la tarea, y yo estoy viendo qué está viendo. Si hace la tarea, si hace lo que tiene que hacer, ya le das un regalo y le dices, ¿sabes qué? Una hora de caricaturas nada más en este canal y estas caricaturas. ¿Por qué? Porque incluso las caricaturas vienen con mensajes ocultos. Si tú como padre, madre, no te preocupas por lo que están viendo, por la información que están recibiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta en las caricaturas se les van a meter mensajes ocultos, hasta en las caricaturas se los van a indoctrinar. ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces, por eso nos debe importar lo que Charlie Kirk estaba hablando, por eso nos debe importar lo que hicieron con él,
¿Por qué? Porque ahorita, con toda esta información que llega, están buscando debilitar a la familia nuclear. ¿Y por qué buscan debilitar a la familia nuclear? Porque una vez que está débil, es más fácil de atacar. Entonces, ¿qué pasa? Si la atacan, se puede disolver esa familia y es más fácil que le metan cosas que no deben de meterle para controlarlos. Tú dices, ay no, hay gente que me ha dicho, pues qué mamá tan controladora eres si controlas lo que controla, lo que ve tu hija en la televisión y le controlas todo el tiempo. Si eso te parece controlador, espérate cómo te están controlando tus hijos y ni siquiera te estás dando cuenta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como padres, mucho cuidado. Bueno, ahí hemos visto, digo, a veces revisando las redes sociales te enteras que por ahí en Guadalajara, mi Guadalajara, que amo con todo el alma y con todo el corazón, en Guadalajara, en Palacio de Gobierno, ponen estas banderas de ideología de género. Digo, ¿qué? ¡Sacrilegio! Sí, ponen esas banderas y las despliegan como con toda dignidad. Guadalajara, no me la tocan. Guadalajara, lo que es si ustedes se ven una vista aérea de lo que es Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, México, ven una vista aérea, se van a dar cuenta que lo que es la catedral es el centro de una cruz. Y luego tenemos lo que es la plaza, ay, no sé cómo, la que está enfrente de de la catedral. Esa placita que viene siendo la cabeza. Tenemos acá lo que es Paseo de Gollado, más o menos lo que es Plaza Liberación, que viene siendo como la parte de abajo, y luego tenemos la Rotonda de los Hombres Ilustres, y del otro lado tenemos lo que es pues lo que es la Plaza de Armas. Entonces, Guadalajara fue fundado como una ciudad cristiana, por cristianos. Y vienen y nos despliegan acá los del virus woke, sus banderas de ideología de género. Dices, caray, caray. Lo peor de todo no es lo que ellos hacen, sino lo que nosotros permitimos, porque en México, cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, yo vi que había como un bombardeo total en las escuelas de que a todas las mujeres les decían es que tienes que abortar. Y luego decían, no es que para que planees, cuándo quieres ser padre, pero tú decías planear, te hacían una cita, ibas a la cita y toda la promoción era aborto, 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 aborto. Y luego te quieren indoctrinar a tus hijos en la escuela de que van los niños. Aquí en los libros, yo por eso dejé de mandar a mi hija a la escuela y decidí mejor darle clases en la casa. Pero lo peor de todo no es eso. Ahorita les voy a decir lo que es lo peor. Luego revisas los libros de la escuela. Y en los libros de la escuela, un libro que era obligatorio en la escuela, mi niña está ahorita en quinto grado. Cuando estaba en tercer grado, así literal, mensaje muy explícito para lo que son los niños. Digo, a mi hija la mando a la escuela para que aprenda a leer, escribir, matemáticas, todas esas cosas. Geografía, historia, todo eso. No para que aprenda, y yo lo dije así con el debido respeto, no para que aprenda esta basura. Entonces, yo la saqué. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a alegar con la maestra, no le vas a ganar. Y luego te pones y hablas con la directora, la que le llaman aquí de the principal, no gané nada. Luego escalé y me fui con lo que son el intendente, superintendente, tampoco gané nada. Entonces llegó un momento que sabes que mejor la saco de la escuela. Y eso era una parte, porque aparte venía el bullying que le estaban haciendo a mi niña, porque no se quería adaptar a ciertas cosas. Para empezar, me la querían cambiar de religión y después me le querían meter toda esa basura en la cabeza. Entonces, como papá, de por sí, educarlos es difícil y todavía tenerles que explicar cosas que no tienen los niños la madurez suficiente para entender esas cosas que le estás explicando, te meten en cada rollo que dices, ay, Dios mío, o sea, en cada aprieto como padre que dices, no, yo no quiero, como mamá, como papá, tenemos el derecho de decidir qué educación va a recibir nuestro hijo o nuestra hija, qué valores le queremos inculcar. Y si esos valores que está aprendiendo en la escuela no empatan con los valores familiares, no lo quiero. Discúlpame, pero no lo quiero. Pero el problema no es solamente que se esté dando aquí en Estados Unidos, que bendito sea Dios, y digo, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero para mí,
Digo, yo no pude votar. ¿Por qué? Porque yo soy residente. Yo no soy ciudadana americana, soy residente. Entonces, pues yo no tengo ahorita derecho a votar hasta que me convierta en ciudadana. Pero si yo hubiera tenido la oportunidad de votar, yo hubiera votado por ya saben quién. Hubiera votado por Trump. ¿Por qué? Porque solamente digo, yo sé que mucha gente va en contra de eso, de las ideas que él tiene, pero como mamá, a mí me preocupa mi hija, el futuro que mi hija pueda tener, me preocupa y me preocupa demasiado. Entonces, con el gobierno, tenía de dos sopas y con el gobierno con la contraparte que estaba allí yo no iba a ganar nada. ¿Por qué? Porque esas ideologías se iban a seguir promoviendo. Ideologías totalmente en contra de los valores que nosotros tenemos como cristianos. Nosotros cada domingo religiosamente vamos a servicio. Y nos gusta cantar, y nos gusta orar, nos gusta hacerlo. Y es lo que le estamos enseñando a nuestra niña. Precisamente por eso no queremos que le enseñen basura en la escuela, porque no empata. Nosotros somos muy respetuosos. Si tú quieres, si tú piensas de una manera, tienes todo tu derecho de pensar. Pero como dicen, el que tú pienses de una manera no me obliga a mí a que yo piense como tú. No me obliga a mí a que yo haga lo que tú haces. No me obliga. Tú tienes tu derecho, yo tengo mi derecho. Y yo respeto tu derecho y te pido que respetes mi derecho. Entonces, volviendo a la parte de la persecución de los cristianos. Esa es una manera de perseguir cristianos. Porque resultó, ahorita estaba viendo en una de las redes sociales que incluso en una iglesia en Pensilvania, un chico que es conservador, no lo dejan entrar a la iglesia porque es conservador. Hubo pastores, hubo sacerdotes que estuvieron promoviendo la ideología de género. Entonces, dices, eso no, ¿por qué creen? O sea, ¿se acuerdan lo que le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿No es eso lo que estamos promoviendo? ¿Convertir ciudades en Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes creen que las personas que promueven ciertas ideologías realmente se preocupan por ustedes? Todo eso es una manera de perseguir cristianos. Es una manera de hacerlo. De debilitar a las familias desde su núcleo familiar y atacar a nuestros niños. Y si como papás les abrimos la puerta de par en par, créanme que lo van a hacer. Y después todos esos niños que van ahorita a la escuela y que los papás no se preocupan por lo que están aprendiendo, porque una cosa es, a las niñas le están promoviendo el aborto. Y dices, "Oye, ¿por qué promover el aborto? ¿Por qué promoverlo? Si hay otras maneras, antes cuando yo estaba joven nos decían, ¿sabes qué? Pues cómprate la pildorita, ¿no? Y no la pildorita del día siguiente, o sea, sino la pastillita, te la pones en medio de las rodillas y mira que ni quedas embarazada. Si nosotros a nuestros hijos les enseñamos valores, los valores de Dios, a que su cuerpo es un templo, a que se esperen hasta que crezcan y todo, para que encuentren la persona que realmente amen, para formar una familia que no sea solamente, o sea, mi cuerpo es desechable, ¿no? Y lo dejo que lo use quien quiera, como quiera. Y después, los niños todos traumados, todos frustrados, ya siendo adolescentes, siendo jóvenes, porque se han sentido utilizados. Les estamos enseñando eso ahorita. Entonces, promueven el aborto. Digo, no, mejor promueve maneras de que se cuiden, mejor promueve valores, que es lo que nos hace falta más en este mundo, valores. Entonces, no solamente esas dos cosas, sino que ahorita también, ¿no? Mucho los valores feministas. Dicen, yo les dije, ¿no? Que en algunas cosas yo me puedo considerar feminista, pero no feminista de esas mujeres perdidas. Yo lo llamo así, que están perdidas, porque, ¿verdad? Están perdidas. Sino que del feminismo real, del feminismo puro, ¿no? Porque pues yo me preparé, saqué una carrera universitaria y una carrera universitaria donde la mayoría eran hombres. Soy ingeniero industrial y me desempeñé como supervisor de producción, me desempeñé en empresas como gerente general en una empresa de manufactura que hacían anuncios espectaculares para las carreteras y trabajaba con puros hombres. Y considero que nunca perdí mi feminidad.
sino, y es difícil trabajar con puros hombres, es difícil. Yo tenía 19 años en mi primer trabajo. Hacer que un señor de 54 años, que ha trabajado por 20 años en la empresa, haga lo que tú le pides y lo haga por convicción, no porque tú lo estés mandando, es un reto. ¿Saben cómo yo lograba que don Pepe, me acuerdo, que don Pepe me ayudara? Le di su lugar a don Pepe. Y así, la primera vez que me fui, me presenté con don Pepe, le dije, don Pepe, ándele que me acaban de asignar como gerente general. Sin embargo, yo voy a necesitar todo su apoyo porque usted conoce más de la empresa que yo. Yo acabo de salir de la escuela. Entonces, muchas cosas yo no sé. Entonces, va a necesitar que usted me enseñe y que hagamos un equipo. Porque yo voy a ser la que va a estar presentando resultados, pero usted va a ser el que va a estar haciendo gran parte del trabajo. Entonces, necesito su apoyo. Con humildad. Con humildad te acercas a ellos y les pides. Pero incluso eso yo creo que tiene que ver mucho con el matrimonio, ¿no? Porque ahorita dicen, no, feministas, si ya no se quieren casar la mujer, porque no, es que yo me quiero dedicar a mi carrera, me quiero dedicar a eso y todo, y pues se puede las dos. Yo conozco mucha gente, muchas mujeres exitosas que se han dedicado a su carrera y se han dedicado a su familia y lo han hecho muy bien. Obviamente que implica que trabajes más horas, implica que tengas muchos sacrificios, implica que digas muchos nos, tanto a veces a la familia como a veces en el trabajo. Implica que no pierdas tus valores básicos. Implica muchas cosas. Es difícil, sí es difícil, imposible, no es imposible. Pero también hay otra cosa. Llega un punto de tu vida, digo, yo lo vi así. Cuando yo quedé embarazada de mi niña, yo tenía 32 años, que tienes que decidir. Y no porque te lo pida el marido, no. Tú decides por convicción propia. A mí lo más maravilloso que me ha pasado en este mundo es el privilegio de ser mamá. Es lo más bonito que me ha pasado. Si yo era feliz y dichosa, cuando supe que estaba embarazada, lloré, porque era lo más feliz y más dichoso. Dije, Dios mío, era feliz y puedo ser todavía más feliz. ¡Wow! Entonces, títulos, diplomas, logros profesionales no tienen nada, no son nada a comparación del regalo que es el ver la sonrisa de tu niña, de tu niño, sus primeros pasos, la primera vez que te dice mamá, lo demás no importa. Eso tiene valor, eso tiene verdadero valor. Que cuando esté preocupada, asustada en la noche porque tenía una pesadilla, llegue y te dé un abrazo. Y lo que están haciendo, atacando a los cristianos, es precisamente que están queriendo disolver esa parte. Atacan a los hombres, ¿no? Quitándoles el valor que un hombre tiene como padre, o el simple hecho de ser hombre, lo empiezan a minimizar. Y luego atacan la figura de padre. ¿Por qué? Porque les empiezan a decir a las mujeres, es que tú lo puedes hacer sola. No es cierto. Yo les dije, no se puede hacer sola. Y yo lo intenté, no se puede. Y luego, empiezan a atacar a nuestros adolescentes o jóvenes, diciéndoles que no importa las veces que quedes embarazada, puedes abortar todas las veces que quieras. Entonces, ya hay un pecado desde el principio que dice, ¿sabes qué? El hombre no cuenta. Y le enseñan a la mujer, le insisten a la mujer, a la esposa. No es que el hombre no cuenta, el hombre no cuenta, el hombre no cuenta. Totalmente opuesto a lo que viene en la Biblia. Luego viene a la mujer que le dice, no, es que tú te tienes que desarrollar en tu carrera y hacer esto. O sea, nos están haciendo, nos están promoviendo ser, ¿cómo se le llama? Nada más piensa en nosotras mismas, nada más piensa en nosotras mismas y no piensa en nada más. Yo les voy a decir, conozco muchas mujeres profesionistas. Me acuerdo la primera que conocí. Yo tenía 18 años, ella trabajaba en Siemens, 54 años también. Este, hablaba 5 idiomas, viajaba por todo el mundo y me dijo, una plática que tuvimos de una mujer así, muy seria, con una cara así muy fría, pero tenía un corazón enorme y mucho por dar. No recuerdo su nombre honestamente. Pero yo la admiraba porque yo tenía 18 años y ella tenía 54, era como que mi ideal de mujer, ¿no? Viajar por todo el mundo, hablar 5 idiomas y no sé qué tanto.
El caso es de que me dice, mira, mija, yo la regué. ¿Por qué? Porque yo me fui a ser profesionista primero, hablo 5 idiomas y he viajado por todas partes del mundo, pero no tengo yo ahorita a casa, no tengo ni esposo, ni tengo hijos, no tengo nadie, nadie, nadie que vele por mí. Una casa solitaria, bien decorada, que casi nunca estoy porque estoy viajando. Entonces no hagas eso, mija, no lo hagas. Busca tener un marido, busca casarte, busca tener hijos, busca hacer una vida con una pareja, porque los papás se mueren y el marido, los hijos van a estar ahí contigo. Si no están contigo, porque a veces la vida así nos lo tiene destinado, al menos vas a tener los recuerdos. Dice yo, estoy vieja, vieja ya sin poder hacer mucho. Después se consiguió un novio, ¿no? Porque seguimos platicando. Después se consiguió un novio y se casó con el novio. No tuvieron hijos, pero se casó con su novio y creo que el novio tenía como 2 hijos que después le empezaron a decir mamá. Entonces fue un final feliz. Pero bueno, empiezan a atacar mucho a la mujer, diciéndole que la mujer no es que desarróllate profesionalmente, vuélvete egoísta, egoísta era la palabra, vuélvete egoísta, el hombre no importa, si tú, no sabes qué hacer, nosotros te ayudamos. ¿En qué mundo el gobierno de verdad te ha ayudado? ¿En qué mundo? Digo, quien tenga arriba de ciertos años y todavía crea que el gobierno la va a ayudar, está equivocada, porque sí, de vez en cuando algunos gobiernos te darán unos pesillos, pero los pesillos después te los cobran y con intereses. Y no me refiero, lo hablo metafóricamente, no me refiero en un sentido literal, sino me refiero a que a veces por recibir un dinero estás vendiendo tu alma al diablo. Entonces, aguas con eso. Luego vienen, atacan a nuestros jóvenes y a nuestros jóvenes, mujeres, hombres también, porque si no es que los embarazos que tú quieras y las veces que quieras puedes abortar. Y luego van con los niños y les empiezan a hablar de que es que si quieres cambiarte de sexo lo puedes hacer. Es de que si tus papás no respetan tus derechos, que tú tienes, puedes demandar a tus papás. Y empiezan a hacer un montón de mezcolanzas. Es una manera de atacar a los cristianos, porque, por Dios. Quien diga que no, está equivocado, porque sí es una manera. ¿Por qué? Porque están atentando. ¿Qué dicen los 10 mandamientos? Honrarás a tu padre y madre, ¿no? Ya les están enseñando a los niños a no honrar a su padre y madre, ni siquiera a respetarlos. Y nosotros como papás no promovemos el respeto de nuestros hijos hacia nuestra persona, estamos perdidos, los estamos entregando al mal directamente, así mira, hasta en bandeja de plata. Y luego viene a los jóvenes, ¿no? Ten todos los embarazos que quieras y todos los abortos que quieras también gratis, ¿no? Que te los paga el gobierno. Ahí están promoviendo el asesinato. Dos pecados. Desobedecer a tu padre y a tu madre. Promover lo que es el asesinato. Y hablamos también de lo que les enseñan, lo que están inculcando a las esposas. Digo, es una manera de perseguir a los cristianos. Y luego aparte, hemos visto ahorita que está pasando en Europa, ¿no? En Europa, Estados Unidos pasó, Estados Unidos está pasando, Canadá. Llegan otras religiones, gente de otras religiones que no tienen ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna base de conexión con lo que es la religión cristiana, católica, bautista, metódica, evangelista, la que ustedes quieran, a mí, ¿no? Que no tienen ninguna, sinergia con lo que es la religión cristiana, los valores cristianos, y te empiezan a tiburrar de gente. Entonces, pues, esta gente empieza a promover su propia religión donde a la mujer se le somete de una manera cruel y despiadada, donde la mujer no tiene derechos, donde la mujer no vale nada. Entonces el hombre empieza con sus cosas y luego lo defendemos y le abrimos las puertas. Ah, sí, que vengan y lo inculquen. Por ahí estaba leyendo, ay, fue triste, ¿no? Este, que en México hay mucha gente, bueno, que es que se ha convertido a esta religión, a lo que es la religión musulmana en particular. Dicen, en Estados Unidos, empezaron a llegar, o sea, obviamente los musulmanes ya habían llegado desde antes, todos aquellos que apoyan al Islam ya habían llegado antes, pero después de 1965 empezó a llegar empezaron a llegar en masa, al grado de que ahorita, y nosotros, yo viví en Michigan,
se los puedo decir de que lo vi en carne propia. Hay una ciudad en Michigan que se llama Dearborn, que la mayoría son musulmanes y todos practican el Islam. Entonces llegó un momento que están desplazando a la gente que vive allí, que originalmente vivía allí. ¿Por qué? Porque pues ya lo están haciendo todo, toda esa área musulmana, toda esa área la están transformando al Islam. Y las escuelas están tomadas por los musulmanes. Entonces, si tú tienes hijos, si tú mandas a tus hijos, que fue lo que nos pasó a nosotros no nos pasó en Dearborn, a nosotros nos pasó en Ypsilanti, Michigan. Mandamos a nuestra hija a la escuela y pues la querían convertir al Islam. Y como pues nosotros les pusimos un alto de que no se iba a convertir al Islam, empezaron a hacerle bullying a la niña, pero llegó a ser un ataque físico. Le empezaron a dejar moretes a la niña a la niña en los brazos. La empezaron no eran los compañeros de la escuela, sus compañeritos, niños dulces tiernos, a las maestras. Las maestras le empezaron a hacer bullying a la niña porque la niña no se quería convertir al Islam. No todos los maestros, obviamente, porque hay maestros de allí, de esa escuela, que los llevamos en nuestro corazón, son maestros maravillosos. Lamentablemente la escuela es como 80% musulmana y gente que practica el Islam, no solamente musulmanes, sino que también practican el Islam. Y y hubo tres maestras en particular, tres maestras y una conductora del autobús, que no le empezaron a hacer bullying. La conductora del autobús fue la que le dejó moretes a mi niña, pero así bien marcados en sus brazos, en sus bracitos. Y la señora de la cocina, o sea, molestaba a mi niña cada que tenía oportunidad hasta que un día mi niña nos lo dijo, porque por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, le empezaron a atacar y después nosotros íbamos todos los domingos a misa. Entonces, pues ella tenía la oportunidad de ver cómo en un lado y cómo era en otro. Y pues obviamente, me acuerdo que una vez me dijeron, les dije, es que le vamos a regalar un Corán para que se pueda convertir al Islam. Y le dije, pues tráemelo, ya que lo lea, te digo si sí o si no me convierto. Nunca me llevan el libro. Entonces me dijo que es una versión en español, nunca me llegó. Entonces yo creo que con lo que les contesté les dije que no. Pero, por ejemplo, en México, este, nosotros sabemos que antes se le llamaban moriscos. Llegaron con los conquistadores españoles cuando fue lo de la conquista de México. Y fueron esos moriscos, fueron expulsados de España, porque pues obviamente en España no los querían. Y llegaron, pero al principio que llegaron a México eran así muy discretos y lograron ellos adaptarse a los usos y costumbres de ahí, de la Nueva España. Pero en el año 1989 empezaron a llegar más musulmanes que profesando el Islam. De tal manera que en Torreón, Coahuila, es donde se abrió la primera, pues, ¿qué le llaman? El primer templo, la primera, aquí le llaman mosque, el primer templo para los musulmanes, para los del Islam. Y bueno, de ahí mucha gente en México se ha empezado a convertir. A finales del siglo XIX, del siglo XX, mucha gente, sobre todo en Chiapas, se ha empezado a convertir al Islam. ¿Por qué menciono esto? Hablamos de persecución a los cristianos. Una de las cosas que pasa aquí, sobre todo aquí en Estados Unidos, es que en Dearborn ya empiezan, o sea, los cristianos ya no viven en Dearborn. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros crecí en una familia católica y tengo una hermana que es cristiana. Entonces, ni yo quiero convertir a mi hermana al catolicismo, ni ella empuja por convertirme al cristianismo. Al final de cuentas, viene siendo casi la misma religión. Y respetamos. Nos seguimos hablando, comimos bien, a gusto, felices, todos contentos, viva la libertad. Así, ¿no? La diferencia, y yo lo viví en carne propia, la diferencia con el Islam es de que te conviertes o te conviertes. Si no lo haces, te vuelves enemigo de ellos. Y como enemigo, ellos son libres de hacerte lo que ellos quieran, literal, de hacerte lo que ellos quieran. Entonces, hablando de México, aquí en Estados Unidos en 1965 fue cuando llegó una gran cantidad de musulmanes profesando el Islam. Y ha habido muchas cosas que han pasado a raíz de eso.
En México empezaron a llegar más en 1989. Entonces yo vi por allí, más o menos hace 3 meses, que la presidenta de México orgullosamente decía que estaban recibiendo a las primeras personas, en México. Honestamente, si es algo para asustarte, si es algo para asustarte por el simple hecho de que no son compatibles una religión con la otra. Catolicismo, cristianismo no son compatibles con el Islam. Entonces, si ahorita empiezan a recibir gente por asilo político, ¿no? Dices, oye, es que tienes asilo político todo el mundo y no puedes hacer nada con la gente que vive en México, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora tienes haitianos, tienes venezolanos, tienes colombianos, tienes de todos lados. ¿Y quién le da atención a los mexicanos? Que son los que están pagando los impuestos. ¿Quién les da atención a ellos? Hasta tenían chinos, ¿no? A una gran empresa ahí que le regalaron un gran terreno allá por Chihuahua, por el norte o Sonora, por el norte de México. Un gran terreno y le condonaron los impuestos por 5 años. Digo yo como cuando estaba en México, abrimos nuestro negocio, tenemos que rentar el espacio porque en el gobierno no nos donó ningún terreno y tampoco nos condonaron los impuestos por 5 años y éramos empresarios mexicanos. Bueno, mitad mexicanos, americanos, mi esposo americano. Pero la empresa era mexicana, ¿no? Y tienen Ricardo Salinas Pliego que lo están, sigue, 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 que para que pague una deuda que no tiene. Porque si tú te pones a escarbarle ahí, no es que él no haya pagado sus impuestos. Él ha pagado sus impuestos. Pero ahí lo que él puso es que le están pagando, o sea, se le llama extorsión lo que están haciendo con Ricardo Salinas Pliego. Esa es extorsión. Y como persona ciudadana mexicana que en algún momento fui dueña de un negocio, sí te extorsiona el gobierno. Sí te extorsiona y te extorsiona bien bonito. Entonces llegó un momento que tú tienes que decidir. O pones una apelación o pagas todos los impuestos, pero te van a seguir cobrando impuestos sobre impuestos. Entonces, como empresario, dices, ¿de dónde más saco? No, ya no tengo. O sea, ellos ven el dinero que ganas, pero no ven todo el trabajo que tú tienes que hacer tras bambalinas. No ven eso. Entonces, están ayudando a Cuba, están ayudando a Venezuela, están ayudando a Colombia, están ayudando a todos, menos al ciudadano mexicano. Hay gente que todavía lo ve eso como, es que es aceptable, ¿no? Ok, pues si es aceptable, acéptate un venezolano, acéptate alguien de otro lado en tu casa. ¿Por qué no? No, es aceptable. Y tú págales la comida, tú págales, cómprales la ropa, que duerman en tu cama y que nunca trabajen. Hoy en día están atacando al cristianismo de mil maneras. Lo que yo dije es solamente una parte, pero también viene la parte de que los están aniquilando. Ahí tenemos Nigeria, ¿no? Nadie habla de Nigeria. En las noticias no lo ve. Y en Nigeria solamente el año pasado, más de 100,000 personas en Nigeria, solamente el año pasado. Y para darles algunos datos, aquí lo tengo. Ahorita en Afganistán, los cristianos están siendo oprimidos por parte de los talibanes. En Corea del Norte tienen altos niveles de persecución, los cristianos, obviamente. Somalia, amenazas de grupos extremistas como Al-Shabaab. En Nigeria, ataques de grupos como Boko Haram. Pakistán, amenazas del Estado Islámico de Irak y el Levante, provincia de Khorasan. Irán, India y China también reportan situaciones dramáticas, bueno, también situaciones dramáticas. Formas de persecución, violencia física y material, ataques directos contra cristianos y sus propiedades, opresión social y familiar, discriminación y dificultades en el ámbito cotidiano. Violencia estatal y no estatal, actos que pueden ser perpetrados por instituciones gubernamentales, grupos extremistas religiosos u organizaciones criminales. Actores de persecución, gobiernos. En algunos países las acciones de los estados son causa de persecución.
Grupos extremistas, organizaciones como los talibanes, Boko Haram, Al-Shabaab y el Estado Islámico son responsables de ataques. Grupos criminales también pueden ser están involucrados en actos de violencia contra cristianos. Consecuencias de persecución, éxodo cristiano. En algunas regiones la persecución ha provocado la migración de comunidades cristianas. Inseguridad. Los cristianos y sus familias viven con un gran temor en situaciones de conflicto y peligro. Fuentes de información. Open Doors, una organización que publica informes anuales sobre la persecución a cristianos. ACN, ayuda a la iglesia necesitada. Otra organización internacional que busca visibilizar y combatir la persecución religiosa, y el Departamento Estado de Estados Unidos designa países y entidades que cometen graves violaciones de la libertad religiosa. Bueno, esto fue por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Con ustedes, Laura Pipkin, y que tengan buena tarde. Hasta luego.